Ah, vamos con el último compañero de este día. Es el doctor Ponce de León Armenta Luis Modesto. Doctor, si es tan amable, muchas gracias. Con usted concluimos este día, siendo el aspirante 49 que estas comisiones ha recibido. Tiene usted 5 minutos, adelante. Muchísimas gracias, distinguidas senadoras, distinguidos senadores, instituciones públicas de protección de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones civiles. Hace aproximadamente 5 años comparecí ante este Senado de la República como candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demostré mi idoneidad para el cargo a través de mi trayectoria, tanto jurisdiccional, académica, pero sobre todo mi trayectoria en la protección de los derechos humanos y las organizaciones dedicadas a esta noble labor. Mi trayectoria quedó plenamente evidenciada a través de los documentos que entregué en su oportunidad, en donde de los 18 libros que he publicado, 7 se refieren específicamente a reflexiones sobre derechos humanos y a propuestas concretas en la materia. Igualmente demostré mi desempeño como primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como consejero del Instituto Federal Electoral, como fundador y rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, así como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Internacional de la Investigación Científica, así como magistrado y fundador de los tribunales agrarios. Hoy reitero algunas de las propuestas que en aquel entonces expuse al Senado de la República. Reitero la urgente necesidad de transformar las comisiones en auténticas defensorías de los derechos humanos para tener en todo el país defensores del pueblo con nuevas facultades. También propuse adicionar a la Comisión Nacional y a todos los organismos de protección de los derechos humanos la función autoevaluadora del Estado mediante la queja ciudadana ante violaciones, no solamente de derechos humanos, sino violaciones de los fines del Estado, que implica necesariamente una reforma constitucional para introducir en el título primero de los fines del Estado y los derechos humanos que consagran, considerando que los fines del Estado están estrechamente relacionados con los derechos humanos, entre los que destaco obviamente la observancia y protección de los derechos humanos, la protección de la naturaleza, la organización política para la calidad de vida y el bien de todos, el desarrollo integral, humano y sustentable, la seguridad jurídica, social, pública, nacional, la protección del patrimonio de todos entre estos fines, obviamente vinculados. Esto, desde luego, lo propuse y lo reitero, es una aportación muy significativa de México al mundo, de cómo fortalecer estos organismos de protección de los derechos humanos. Esto me lleva a proponer que los informes anuales de la Comisión ante los poderes de la Unión se conviertan en verdaderos encuentros, eventos de autoevaluación del Estado mexicano, analizando
las estadísticas y analizando precisamente aquellas instituciones con mayor incidencia en violación de los derechos humanos para el mejoramiento creciente del Estado mexicano. Esto lo señalamos, pero pues a 5 años de las propuestas concretas que expuse aquí en el Senado de la República y a 27 años de haberse fundado la comisión, desafortunadamente no ha sucedido nada en el país. Con mucha tristeza observamos una violación generalizada de los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la libertad. Es una constante observar en las noticias, lamentablemente, el incremento de fosas clandestinas y desapariciones. Es lamentable observar tanta violación generalizada como es el derecho a libre tránsito que ha lastimado a la población y que se da por las manifestaciones de inconformidad que se generan a la vez porque nuestras instituciones republicanas, disculpen ustedes, están fallando la mayoría. Y el orden jurídico que tenemos se ha alejado de los valores, principalmente el valor justicia y el valor seguridad jurídica. Y esto, desde luego, tanto leyes como instituciones devienen de nuestra Constitución. Por tanto, nuestra Constitución, nuestro pacto nacional está fallando. Ha sido desvirtuada nuestra Constitución y se han introducido una serie de irresponsabilidades que atentan contra la convivencia y contra los derechos humanos. Ante la negativa de la anterior legislatura de concederme esta responsabilidad, decidí asumirla de manera independiente y así, en coordinación con varias organizaciones sociales y de protección de derechos humanos, decidimos organizar el Congreso Constituyente Ciudadano que se realizó en 21 sedes en todo el país en el marco del centenario del Constituyente 16-17 y generamos un proyecto de nueva Constitución Política de México que enfrenta estructuralmente los problemas de violación de los derechos humanos. Y este resultado lo presento aquí, es una obra colectiva a disposición de todas las fracciones parlamentarias, de todos los partidos políticos, de todos los sectores de la sociedad de México entero ante la lacerante crisis nacional que tenemos y que es urgente que tomemos conciencia y que empecemos desde la transformación de la comisión y las transformaciones de todas las instituciones que no están funcionando. Esto también es una prueba fehaciente como prueba de mi idoneidad para estar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer las preguntas enviadas por las organizaciones. ¿Qué opina de la situación de las y los periodistas en México? Y el caso es: la desaparición de personas es un flagelo que, a pesar de algunos avances registrados, desafortunadamente aún estamos lejos de dimensionar y atender adecuadamente porque subsiste la falta de investigaciones para la búsqueda, localización y sanción de un responsable de este delito. Como ombudsperson, ¿qué mecanismos implementará para que la autoridad respete los derechos humanos? Tiene adelante, doctor, 4 minutos. Con todo gusto, lo que señalé en mi exposición es que es un problema estructural. Tenemos que enfocar las soluciones desde el punto de vista, desde la Constitución. Primeramente, en cuanto a los periodistas,
es plausible que muchos periodistas, arriesgando su vida, hayan sustituido al Ministerio Público, que no funciona. Y hay que decirlo con toda claridad. Y hubieron reformas que, lejos de avanzar en cuanto a la función del Ministerio Público, retrocedieron. Transformaron las procuradurías en fiscalías. Triste retroceso. Cuando nosotros estamos proponiendo que las procuradurías se transformen en consejos de procuración de justicia y seguridad, para efecto de establecer una valla, un muro contra la delincuencia. Consejos que tendrían que conformarse de manera periódica por consejeros designados por convocatoria pública e insaculación calificada, para que la procuración de justicia no se convierta en una actividad partidista. Es lamentable que los procuradores o los fiscales surjan de propuestas del Ejecutivo y que entonces vienen los problemas. Entonces, aquí es importante estructuralmente cambiar las procuradurías, cambiar las fiscalías en consejos de procuración de justicia y de seguridad. Es urgente que esta función se independice del Ejecutivo absolutamente. Es urgente, no solamente con las autonomías correspondientes, sino de verdaderos consejos de procuración de justicia y seguridad, que además descongestionarían la saturación de los asuntos en los tribunales, porque estos consejos podrían resolver asuntos, conflictos de intereses entre la población, aplicando los grandes avances de la mediación y la conciliación. La población tendría esa gran oportunidad de primero llegar a los diversos procuradores, procuradores consejeros. Digo procuradores porque todas las áreas del derecho estarían representadas en ese consejo, y podrían llegar con el procurador correspondiente según el área correspondiente, y con estos medios alternativos de solución de conflictos se podrían resolver muchos conflictos. Y igual el problema de las desapariciones forzosas es un problema gravísimo para saber cómo, dónde, en qué lugar. Es importante aquí que los órganos de seguridad pública sean designados por propuestas de los ciudadanos. Por ejemplo, en la zona rural por ciudadanos, y en las zonas urbanas por las diversas asociaciones de vecinos, propuestos, para que la seguridad pueda ir funcionando. Es más fácil para una persona que vive en un sector, un barrio, lo primero que hace es no decirle a la policía que va a salir de vacaciones, pero si ese policía fue designado en el contexto, propuesto en el contexto de ese fraccionamiento, las cosas cambiarían. Hay soluciones para todos los problemas. Aquí están los planteamientos y las soluciones. Y el problema de la violación generalizada de los derechos humanos tiene que ver forzosamente con un cambio fundamental y radical desde nuestra Constitución. Es urgente, de veras, que tomemos conciencia del problema. La crisis está presente, tenemos que enfrentarla. Muchas gracias. Doctor, le solicitaría a los senadores, son tan amables, de hacer las preguntas correspondientes. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? De ninguna forma. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en la actualidad? De ninguno. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? ¿Cómo? ¿Está o ha estado involucrado No, en casos de jamás, corrupción o fraude? Luis, buenas noches. ¿Cuenta con independencia político-partidista, doctor? Absoluta.
¿Cuenta con independencia religiosa? Absoluta también. De mi parte es todo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches. En caso de ser electo titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Evidentemente. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? De ninguna forma. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? De ninguna. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Nunca, todo lo contrario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a su experiencia, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, claro, claro. No podemos ir para atrás. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones de derechos humanos? Sí, también. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, con academia, colectivos, etcétera? Sí, claro, intensamente. Incluso soy parte de algunas organizaciones de protección de derechos humanos. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanos? Sí, claro. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Muchas aportaciones. Ahí pueden verlo ustedes en mi currículum y pueden verlos en mis libros. Gracias. Y mis publicaciones y mis intervenciones públicas en foros. Pregunto a los senadores, senadoras, si desean hacer uso de la palabra. Adelante, senadora Marta. Doctor Luis, yo lo escuché con mucha atención y por eso me atrevo a hacerle esta pregunta. De manera muy personal, ¿cuál sería su balance sobre el actuar de este gobierno en cuanto a los hechos ocurridos que se dieron en el estado de Sinaloa, Culiacán, este 17 de octubre? Sí, Si gusta, hacemos toda la pregunta. perfecto. Gracias. Adelante. Usted fue consejero de Ciudadanos. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo propuso? ¿A propuesta de quién llegó? A propuesta. Al final sí que O sea, al final. Estuvo también un año como visitador, primer visitador de la CNDH. ¿Qué pasó que solo estuvo un año? Si usted pudiera platicarnos. Y entendiendo lo que usted nos refiere de la propuesta de la nueva Constitución, la que tenemos es la que es, ¿no? Entonces, a partir de esta Constitución vigente, el mandato que le da la Constitución a la CNDH en materia de dos temas: acciones de inconstitucionalidad. Me gustaría que nos diera algún parecer de las más recientes que ejerció el titular de la CNDH. Hizo un par de acciones, por ejemplo, en materia de la Guardia Nacional, en materia de la ley de austeridad. Hizo varias, si quiere, opine usted la que usted considere. Y la atribución de investigación en violaciones graves. ¿Se ha ejercido correctamente? Sí, no, ¿por qué? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, yo quisiera preguntarle qué es el desplazamiento forzado interno y por qué se considera una crisis. ¿Y cuál sería el papel de la CNDH para difundir los derechos de las personas desplazadas en todo el país? Y también quisiera preguntarle cuál considera que debe ser la labor del Ombudsperson Nacional con respecto a leyes que entrañen disposiciones que puedan menoscabar o obstaculizar la realización de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Gracias. A mí me gustaría, bueno, usted estuvo en los tribunales agrarios y me gustaría saber cuál fue su aportación a los derechos humanos o como defensor de derechos humanos en los tribunales agrarios. Gracias, doctor. Aquí en el Senado tenemos distintas iniciativas, ha habido algunos comentarios públicos sobre la posibilidad de que las recomendaciones de la CNDH sean vinculantes, entendiendo, digamos, su participación en otros espacios, no solamente en el Ejecutivo. ¿Cuál sería su
su razonamiento. ¿Cree que se deberían hacer vinculantes las recomendaciones o quedarse en esta lógica de recomendación? Si no hubiera alguna otra pregunta adicional, tiene usted hasta 4 minutos para contestar. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, ¿por qué duré nada más un año como primer visitor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Fue un año y casi 9 meses. Lo hice por la siguiente razón. Me incorporé estando la doctora Rocati como presidenta y duré un año porque fue el año de la reforma. Y aquí es muy importante señalar a ustedes que estas reformas precisamente buscaron la autonomía de la comisión. Luchamos por la autonomía nosotros. Y entonces, con base en esa lucha de la autonomía, se perdió la autonomía. ¿Por qué? Porque en las diversas disposiciones se estableció que para que entrara en funciones la comisión tendría que renovarse, y entonces se perdió un año que la doctora Rocati debió haber ejercido, y un año que igual yo debí haber ejercido un año más. Sin embargo, vinieron precisamente el gran problema que hubo con el gobernador de Morelos, pues tocamos intereses muy fuertes con el problema de los mochorejas. Tuvimos que enfrentar el problema con recomendaciones al Estado de Morelos, incluso juicio político, y bueno, pues esos problemas que se generaron realmente una persecución muy fuerte sobre nosotros. Tan así que cuando llegó el nuevo presidente, fuimos todos los servidores desplazados de una manera tremenda, porque entraron todos los nuevos, y en la misma fecha salimos todos los que estábamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, esa es la razón por la cual sucedió esta situación, ¿verdad? Entonces, papel de la CNDH en cuanto a desplazados, pues la investigación. Si nos llegan quejas y nos dan, pues de alguna manera, algunos indicios para investigar quienes lo hacen, pues tenemos oportunidad de resolver precisamente ese problema de los desplazados, que es muy grave porque hay desafortunadamente factores religiosos, factores políticos en los desplazados. Y yo creo que ha habido una tremenda acción de división en las comunidades indígenas. El desplazamiento generalmente se rigen por derecho consuetudinario y costumbres, pero pues llega por ahí una influencia religiosa, llega una influencia política y los dividen y se desplazan, y hay una violación tremenda de estos grupos desplazados que bueno, pues es necesario pues enfrentarlos desde el punto de vista contextual, ¿verdad? Luego, sobre las acciones de inconstitucionalidad, pues es importante señalar que esta facultad que tiene la comisión es muy importante, porque es una manera también de mantener el orden jurídico. En realidad hay cantidad de leyes inconstitucionales que incluso si no se señalan, pues se está violando constantemente los derechos de las personas en cuanto a estas acciones de inconstitucionalidad. Las aportaciones que yo he hecho concretamente en tribunales agrarios, con la pregunta que me hacen, es muy importante. Primeramente quiero señalarles a ustedes que
observé que los tribunales agrarios fueron creados por mi libro de Derecho Procesal Agrario, que yo publiqué precisamente considerando que era urgente y necesario dar certidumbre jurídica a los campesinos. Y entonces hice la propuesta observando precisamente las violaciones tremendas que había en la materia. Observé en la propia Secretaría de la Reforma Agraria la mutilación de expedientes que andaban de lugar en lugar. Era necesario integrarlos, era necesario una institución que impartiera justicia al campo. Y lo hice y precisamente estando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas me llamaron para echar a andar los tribunales porque se basaron en mi libro. Me buscaron por mi libro de procesal agrario. Yo no entré por ser parte de un grupo político, de nada de eso. Yo entré con base en mi libro de procesal agrario, me llamaron, incluso me llamaron antes para la reforma y así hice las aportaciones. Y después me llamaron para instrumentar los tribunales agrarios. Allí me tocó a mí como primer secretario general de acuerdos fundador, me tocó organizar toda la estructura, no solamente del Tribunal Superior Agrario, sino la estructura de los primeros 34 tribunales en el país. Y mis aportaciones concretas en materia de derechos humanos, precisamente las violaciones tremendas en cuanto a los derechos de propiedad, en cuanto a derechos de posesiones, que realmente es muy grave y que me ha permitido a mí entrar en contacto muy directo con las comunidades indígenas, con las comunidades agrarias, con los ejidos, y realmente pues es una labor muy interesante porque hemos tenido oportunidad de ver cómo se organizan en las comunidades y nos ha permitido también ver cómo influye desde fuera el Estado invadiendo su propio estilo de vida. Es fundamental mantener esa cohesión de las comunidades a como dé lugar, porque comunidades ejido son en estos momentos el único bastión de soberanía de México, no obstante que muchos han insistido en desplazarlos, en eliminarlos y establecer solamente la propiedad privada. Hemos luchado contra esas pretensiones en muchos foros y en muchas propuestas en la materia. Y bueno, sobre la pregunta de si deben ser vinculantes las recomendaciones, yo quiero señalar a todos ustedes que en el momento que las recomendaciones sean vinculantes, se convierte la comisión en tribunal. Por tanto, podríamos pensar, bueno, en crear un tribunal especializado en la materia de derechos humanos, pero es otra función la que tienen las comisiones. Yo llamaría Defensoría de los Derechos Humanos y por eso le incorporo la función autoevaluadora. Es muy importante que la queja ciudadana, que los ciudadanos sean los que digan qué instituciones no están funcionando para poner remedio. Por eso propongo, insisto en la propuesta de que esos informes anuales se conviertan en encuentros de todas las instituciones, todos los poderes, en cada poder, para reorientar el rumbo del país, que desafortunadamente andamos mal. Y a mí me duele mucho lo que está sucediendo, me duele mucho ver esa violación generalizada de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por su estancia el día de hoy aquí en el Senado de la República. Gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a las y los senadores presentes, a quienes nos acompañan de las organizaciones, a quienes han acompañado a algunos de los candidatos. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia el día de hoy. Solamente me resta informarles que mañana continuamos a las 2:20 de la tarde en este mismo lugar para concluir con las 57
entrevistas a los aspirantes. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, que estén bien. Le hago la entrega.